La sociopolítica, en primer lugar, es un concepto complejo de abordar, en tanto es un todo entrelazado por diversos componentes con marcados niveles de autonomía que le dan vida y le permite transformar y transformarse. La sociopolítica, si bien es un concepto que está constituido por dos ciencias que son la sociología y la política, tiene una estrecha relación con las prácticas históricas, culturales, económicas, intelectuales y morales que inciden en el desarrollo de la sociedad. Por tanto, cuando se habla sobre la sociopolítica, existe cierto grado de tensión al pretender entender este concepto entre lo general y lo particular, lo global y lo local, y lo macro y lo micro. Al respecto, en el contexto colombiano se hace necesario sensibilizar la mirada sobre los fenómenos que determinan el cómo y el porqué de la realidad social y las estructuras de organización y gobierno que hoy presenciamos a través de ciencias como la historia y la etnografía, que permiten comprender el pasado y la diversidad de situaciones y personas que constituyen la sociedad colombiana y su idea de nación. En términos muy generales, para mí el concepto de sociopolítica no solo es algo que le sirve al ser humano para enunciar la relación que se da entre lo social y lo político, sino que es algo que nos determina, que nos constituye y nos implica como estudiantes, como docentes, como hijos y como miembros de una sociedad. La sociopolítica en el contexto colombiano ha estado permeada por la violencia. Colombia es un país que ha soportado muchos tipos de violencia. Sin embargo, cuando se habla de violencia en Colombia en el siglo XX y lo corrido del siglo XXI, se habla de un tipo de violencia asociado con el conflicto armado interno, es decir, una violencia de tipo político donde la inequidad, la falta de acceso a la tierra, la desigualdad, la oligarquía, entre otras problemáticas, dieron paso a la creación de grupos guerrilleros y otros grupos al margen de la ley que representaron la inconformidad popular frente a la situación política que se vivía en ese entonces. Por otro lado, también surgen fenómenos como el narcotráfico, que no solo sirvió como combustible para las guerrillas y para el conflicto armado, sino que también impulsó el surgimiento de otro tipo de organizaciones al margen de la ley. La década de los 80 fue un periodo de transición en el que la escala del conflicto comenzó a aumentar, con serias repercusiones para la vida nacional en los siguientes años. Colombia recibió el siglo XXI con un conflicto armado complejo y un Estado inmerso en una serie de crisis políticas, sociales, militares y económicas. En general, un caos desencadenado por no atender a tiempo las razones individuales y colectivas que luchaban por una sociedad fundamentada en la equidad y la justicia. Por tanto, a lo largo de diversos cambios constitucionales, fuertes tensiones ideológicas, luchas sociales y discusiones políticas, se ha encauzado la educación como una oportunidad para coordinar y movilizar la regeneración social que supone la constante evolución en las formas de actuar y pensar de los sujetos. Actualmente se hace necesario entonces cuestionar la validez y pertinencia que tienen los discursos y prácticas hegemónicas para dotar de sentido la realidad social, política y cultural que afronta un país vulnerado por la injusticia, la inequidad y la violencia. La noción de formación hoy dentro de la lógica sociopolítica debe entenderse como un acto pedagógico ligado íntimamente con el ideal de desarrollo de seres democráticos, autónomos, que se autorregulan para llevar a cabo un proyecto que garantice la libertad, la inclusión y la participación de todos. Luego de la finalización del curso me quedo con varias preguntas que suscitaron dentro de las sesiones de clase, las cuales, aunque si bien no sé si algún día pueda darles respuesta, seguramente quedarán retumbando en mi cabeza porque de alguna forma siento que me desafían. Estas preguntas entonces son: finalmente, en la mayoría de los cursos en los que he estado, he tratado de aplicar un 3-2-1 para de manera muy general reconocer lo que cada docente me aportó formativamente, y en este curso no será la excepción, así que las 3 cosas que aprendí en este curso esencialmente fueron: 1. La importancia e incidencia que tienen las construcciones discursivas, históricas y simbólicas para el diccionamiento político, intelectual y moral de la sociedad.
2. Las relaciones y diferencias entre los conceptos Estado, nación, territorio, territorialidad, población, memoria histórica y memoria colectiva. 3. El reconocimiento de lo que somos, barequeros, vaqueros, cargueros y silleteros. 2. Los dos elementos que me parecieron más interesantes dentro del curso fueron: 1. La metodología de trabajo, el empleo de la iconografía para sustentar las temáticas del curso y la utilización de elementos tan olvidados como las notas de clase para construir el producto del curso. 2. La plataforma de Transeúntes Medellín, porque no la conocía y me llamó mucho la atención en tanto ya me he sentado con familiares a buscar personajes que quizás podamos conocer. Y 1. La pregunta con la que me quedo luego del curso es: ¿el docente de hoy acepta o resiste la muerte de las utopías sociopolíticas? En lo personal, yo creo que cada docente dentro de sí resiste, porque somos de los pocos sujetos en la sociedad que día a día luchan por el bien común y un ideal de comunidad. Luchar con la muerte de las utopías sociales es una tarea diaria que hace el docente para no perder la fuerza espiritual de trabajar día a día por el otro y lo otro. Si se acepta la muerte de las utopías sociales, ser profesor sería una profesión en vano, ya que si uno desde la práctica y el discurso no cree que puede promover un mejor modo de estar, difícilmente puede lograrse, porque para crear primero hay que creer. Yo estoy convencida de que hay que seguir intentando por todos los medios generar los cambios que nuestro país necesita para vencer tantas problemáticas que hoy nos acontecen.